Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nos vamos a Alejandro Zavala, consultor político. Alejandro, buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar analizando un poco qué mensaje te queda a ti de lo que pasó en los últimos días. El fin del paro, el acuerdo con el sector indígena, las mesas de diálogo que empiezan hoy, el cambio en parte del gabinete del presidente Lasso. ¿Qué mensaje está dando el gobierno al país con todo esto que ha pasado en los últimos 8 días? Justo 8 días. Hola Milton, buenos días. Verónica, buenos días. Un placer saludarles, un saludo atento para ustedes y a toda su audiencia. Bueno, lo primero que me queda a mí claramente es el mensaje de que al gobierno le faltó leer las alertas. Eso es una cosa fundamental y eso es lo que ya debería estar pensando en el futuro. Cuando tú vienes declinando y las encuestas te están diciendo que vienes declinando en tu imagen, en tu aprobación, en tu credibilidad, tienes que tomar ya las alertas tempranas y eso me parece que le ha faltado al gobierno, tener un sistema de alertas tempranas. Alguien en el gobierno que maneje las posibles situaciones que pueden desembocar en una crisis. En consultoría política se dice que el número mágico para un gobierno es del 30. Todo lo que está debajo de 30 puntos de aceptación es para prender las alarmas muy fuerte porque es una señal de que se te puede calentar la calle. Entonces, de esas cosas me parece como primero que el gobierno debería estar mucho más encima de los posibles conflictos que pueda llegar a tener para que no se vuelvan a repetir. La segunda, me parece que lo más importante de lo que ha pasado en este tiempo es ver cómo procesa el gobierno todo esto, ¿no? Me han preguntado varias veces sobre el tema del nuevo gabinete y los nuevos nombres. Diría yo que démosles la derecha en principio, veamos cómo van, pero lo más importante es saber si es que el gobierno realmente procesó a su interior lo que pasó, este estallido tremendo. Y tercero, como última cosa que yo diría, es que no puede ser posible que seamos rehenes de la violencia, eso sí que no. Realmente estuvimos un grupo de ciudadanos, una amplia mayoría de ciudadanos ecuatorianos, que estuvimos entre lo que decidía el gobierno y un grupo indígena extremadamente violento, extremadamente vandálico, extremadamente peligroso para la seguridad del Ecuador, y esas no son las formas de resolver los conflictos. O sea, algo que aprendimos debe ser eso. Ahora, no saben leer las alertas, pero saben leer Twitter. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo es posible que el Twitter se le baje a un ministro designado, al margen de que si es correísta, si es anticorreísta, si es social cristiano, si es ateo, si es hereje, cualquier cosa que haya sido? El presidente, me imagino que debió saber antes de designarlo, de pretender designar al propuesto, de dónde venía, pues. Entonces, no leen alertas, pero leen Twitter y Twitter pone y Twitter quita y Twitter da. Lo que pasa es que Twitter es una red social muy particular, no se parece a ninguna, y aunque tiene la menor cantidad de seguidores en comparación a Facebook, a Instagram, a LinkedIn, a cualquiera de las otras, es muchísimo menor en número, es muchísimo más potente. Y entonces tú realmente a veces cuando tienes el Twitter en la mano, cuando tienes el Twitter en tu teléfono móvil, a veces piensas que se te acaba el mundo, es muy peligroso. Yo conocí el caso de una conocida política ecuatoriana que su equipo le desinstalaba Twitter del teléfono para que no esté leyendo, porque realmente si tú tienes una crisis y empiezas a ver el Twitter parece que se te acaba el mundo. Esa no debería ser ni por asomo la forma de tomar decisiones. El Twitter es una burbuja tan chiquita en el Ecuador, creo que no pasa de las 300,000 cuentas activas. Somos casi 18 millones de ecuatorianos. No debería tener ni un poco, tal vez para entender cómo está el humor social, por dónde van los temas de la agenda, pero no para mucho más. No podría ser jamás una toma de decisión. Yo creo más bien que me pareció que es una falta de coordinación porque, según lo que yo tengo entendido, fue Borrero, el vicepresidente, por su paso cuando fue académico, él fue decano de la Facultad de Medicina de la UDLA, y Ortiz me parece que trabajaba ahí. Entonces me parece que el que propone es Borrero, y ahí hubo un cortocircuito entre lo que quería el presidente. Lo mismo dijo Ortiz, ¿no? Que tienen visiones distintas. Me parece que ese sí sería una cosa seria para tomar en cuenta, que tienen visiones distintas sobre cómo se debe manejar la salud en el Ecuador. Esa sí es una razón válida para sacar o no tomarle en cuenta a Ortiz. Si fue lo otro, creo que estamos en graves problemas. No, pero bueno, en todo caso, yo pongo de ejemplo el tema de la red social.
por cómo reacciona el gobierno, por cómo maneja las cosas del gobierno, qué tiene que corregir de hoy en adelante, porque claro, en el tema del paro se prenden alertas y después de eso, ya una vez incendiadas las alertas, pasan 18 días para que se resuelva esta situación. Bueno, yo lo que creería ahí es que el gobierno, en mi concepto, si tú me preguntas a mí, debería ser un borra y va de nuevo después de lo que pasó. O sea, yo creería que deberían ya en este momento tratar de instalar un nuevo mito fundacional de gobierno, un mito de gobierno que se llama. Yo no sé si es que el gobierno del encuentro ya cumplió su etapa, su meta, pero deberían tratar de volver a ver cuáles son los atributos con los que se le asocia a este gobierno y ahí empezar a fundar una relación con la ciudadanía. Deberían mejorar la forma de dialogar con la ciudadanía, deberían mejorar las herramientas de diálogo con la ciudadanía, deberían investigar muchísimo más. La investigación es fundamental. Si tú no investigas, no sabes qué está pasando dentro del tejido social. Yo el otro día les decía por Twitter al presidente, valga la aclaración por Twitter justamente, que el presidente, por ejemplo, debería destinar un día a la semana, los viernes, digamos, a reunirse con maestros, con indígenas, con trabajadores, con gente de la salud, pero reunirse él, ni siquiera con los dirigentes, con las bases, ir al territorio y escuchar de primera mano cuáles son las cosas que realmente están pasando. Ahí no va a tener el problema de que la burbuja le cierre la visión. Ahí va a tener una conversación, un diálogo mano a mano con la gente directamente. Entonces, estas cosas te permiten, aparte de una buena investigación, saber exactamente qué está pasando abajo. Yo les llamo a esto el efecto Piñera. Mira lo que pasó. Chile tenía los mejores índices macroeconómicos, unos ingresos impresionantes, 90 acuerdos comerciales firmados, y mira lo que le pasó en el 19. Este tema de estar solo arriba en la burbuja y cuadrar las cuentas macrofiscales, que está bien, que lo hizo bien el ministro, es un problema cuando tú no te das cuenta que abajo están pasando cosas y tú estás en una burbuja que no te enteras de lo que está sucediendo en el tejido social tan roto que tenemos en este momento. Alejandro, buenos días. Y bueno, hablando de, ya que topó Milton el tema del ministro que se lo bajaron por Twitter, el presidente Lasso quiso, al menos intentado refrescar sus líneas, hizo cambios en su gabinete, las cabezas de los ministros fueron cortadas y reemplazadas casi de inmediato en sectores, como sabemos, de economía, Senacid, IES, transporte y vivienda, que han sido renovados. ¿Usted cómo ve esas designaciones? ¿Realmente se refrescan esas líneas? A ver, yo, si tú me permites, Vero, quisiera volver sobre lo que dije hace un momento. Me parece que muchísimo más importante que los nombres o las personas que hayan llegado es ver el procesamiento de lo que sucedió. O sea, porque no te sirve de nada poner una misma persona que va y hace lo mismo. O sea, no es procesar, no es entender lo que realmente sucedió en el paro. Yo, por ejemplo, veo con buenos ojos la gran diferencia que va a haber por su discurso de posesión, lo digo ya abiertamente, la gran diferencia que va a haber entre un ministro Cueva y un ministro Arosemena. O sea, vimos por un tuit justamente borrado por el ministro Cabrera, por el exministro Cabrera, que uno de los principales problemas era cómo fluían los recursos. Lo dijo también Arosemena, también lo dijo en su momento, que se tardó 3 meses del ministro Cueva en enviarle $9 millones para la seguridad de la policía en Guayaquil. Esas cosas son increíbles. Yo lo que creería es que Arosemena debe entender que está bueno cuadrar las cuentas fiscales, que está bueno tener bajo el riesgo país, que está bueno tener reservas fiscales afuera para protegernos a los ecuatorianos, porque son nuestros ahorros del encaje bancario que tiene el Banco Central. Pero también la economía, hay que entender que no es una hoja de Excel que tú cuadras al final del día y dejas en cero todas las cuentas. Eso no es. La economía tiene que pasar de ser una ciencia exacta a ser una ciencia social. Tienen que entender que también se hace política con economía. Tienen que entender que por más que tú estés cuadrando y mejorando la situación del país a nivel macro, no puedes dejarle sin medicinas a los hospitales, no puedes dejarle sin pasaporte, sin cédula, con servicios públicos, que es lo mínimo que pedimos los ecuatorianos que pagamos impuestos todos los meses de nuestras vidas. Entonces, yo escuché a Pablo Arosemena en su discurso de posición y ahí me dio una cosa súper interesante. Él siempre se ha jactado de ser de ideología liberal, y más bien el discurso de él fue no tan liberal, más bien un poco más tirado hacia el centro, diciendo que iba a reactivar la economía con inversión pública, diciendo que hay que hacer también un gasto en lo social, o sea, cosas mucho más al centro que la ideología clásica liberal. Entonces yo creería que por ahí podríamos empezar a ver cambios.
como digo, los nombres está bien, me parece que forzar una crisis de gabinete es una señal, es una herramienta que te permite decirle a la gente, hey, miren, me he dado cuenta, estoy haciendo cambios. Pero si no hay el procesamiento de esos cambios al interior del gobierno, no importa la persona que esté a la vuelta de la esquina, podemos tener un problema igual. Pero no era una oportunidad para que después de esta crisis terrible que le pasa al presidente al año, porque a Moreno le pasó en el tercero, o sea, hay una diferencia grande, tiene que sobrevivir 3 años más del gobierno. ¿No era como el momento de buscar una especie de coalición, de un gobierno, de un gabinete, buscando gente de otros sectores? Porque al final lo que ha pasado es un reacomodo, no es un refrescamiento, es un reacomodo. Porque la viceministra ahora es ministra, porque el ministro de tal lado salió al otro lado y porque el gobernador se fue al ministerio. Es decir, son los mismos. En teoría lo que tú dices, Milton, es exactamente así. O sea, la teoría detrás de una crisis de gabinete es acercar otras visiones, por lo menos. O sea, traigo otra persona de una que no piensa exactamente igual a mí, no vas a traer un enemigo, pero traes una persona que venga con una visión distinta dentro del gabinete, que pueda aportar otras experticias, otras formas de ver la economía, la seguridad, etcétera. En teoría eso es así. Yo creo que el presidente confía muchísimo en su círculo íntimo, o sea, tiene una confianza extrema en su círculo íntimo y por eso le tiene cerrado. Ahora, la pregunta es, ¿ese círculo íntimo le responde como necesita? Eso es lo que tienen estos 90 días para demostrar. O sea, ahorita ya no hay tiempo. O sea, ya no es que tenemos que esperar esta curva de aprendizaje. No tenemos tiempo. Tienen 90 días para cumplir todos estos acuerdos, para cambiar la visión de lo que ha pasado hasta el momento, de abrirse muchísimo más a las críticas, a las recomendaciones de otros sectores, a ver el mundo desde otra visión, ya no tanto desde la ideología con la que llegaron, sino que van a tener que abrirse. Entonces, tienen estos 90 días de prueba, tienen estos 90 días de aprendizaje y esperamos que todo salga bien porque a nadie le interesa volver a tener lo que nos pasó hace unos pocos días. En la comunicación, iniciado el paro, se cambia de secretario de comunicación y sale uno de sus más cercanos hombres, Eduardo Bonilla. Llega Pipo Lazo con una experiencia importante, digamos. ¿Se notó en el paro que hubo un cambio de actitud comunicacional del gobierno? La verdad sería muy injusto decir que todo se cambió o que todo mejoró, porque ni Bonilla fue un desastre, ni Pipo Lazo vino a cambiar en un segundo. Tú necesitas un tiempo de reacomodo, sobre todo en la comunicación, como yo decía. Necesitas plantear una estrategia de comunicación, y para tener la estrategia de comunicación primero tienes que tener la visión política de los que van a hacer el gobierno. Pues, o sea, una estrategia de comunicación sale de la gestión política. Entonces, si ellos dicen, mi gestión política va para acá, entonces tú agarras y pones todos tus cañones de comunicación a decirle a la gente, por aquí va el país. Eso es lo que creo que le falta al gobierno, y esa es la tarea de Pipo Lazo, me parece. Hacer un mito de gobierno, construir un mito de gobierno para que todos digamos, este es el gobierno de qué, por aquí vamos a ir, el presidente va a ir por este lado. Que todos tengamos en nuestra cabeza por dónde quiere ir el gobierno. Si tú logras instalar en la cabeza de la gente, en la percepción de la gente, el futuro que quiere hacer la gestión política del presidente Lazo, bueno, has tenido éxito en comunicación. Si no lo logras hacer, evidentemente otra vez vas a tener los mismos problemas, de falta de diálogo, de falta de información, de falta de conocimiento de la gente, de cómo el gobierno está resolviendo los problemas del país, que es para lo que les hemos elegido. ¿Algo más? Y bueno, una pregunta final quizás, y hoy es el día 1 de los 90 días que se va a instalar esta mesa de diálogo. ¿Qué tan optimistas podemos ser, Alejandro? Y porque nadie, me imagino, quiere después de los 90 días que vuelva el paro. Bueno, yo le escuché ayer al ministro Jiménez en la rueda de prensa que dio a la noche, y me parece que hay una cosa que me puede dar un poco de esperanza, que es que por primera vez en estos temas de diálogo se ha diseñado una buena metodología. Porque eso es lo que ha faltado siempre, pues, o sea, no pones una metodología, no pones objetivos, no pones tiempos, no pones acuerdos de cumplimiento, no pones metas. Entonces, después del diálogo, unos dicen, no me cumplieron nada, los otros dicen, sí les hemos cumplido. A ver, veamos dónde están las metas, veamos dónde están los objetivos, veamos dónde están los tiempos, dónde están los recursos. Y si es que tú tienes todo eso, el país entero, y lo comunicas bien, el país entero va a decir, sí, mira, el gobierno realmente ha cumplido, aquí están las metas que dijo, aquí están los recursos, aquí están los tiempos, aquí están los objetivos. Si no tienes eso, todo va a ser una cosa de Lobo Feroz y la Caperucita, ¿a quién le creo?
O sea, vas a decir, le creo al gobierno, le creo al movimiento indígena. No se trata de eso. Se trata de saber todos los ecuatorianos de a qué acuerdos llegaron, en cuánto tiempo lo cumplen, con qué objetivos y con qué recursos. Una vez que hay esta metodología, yo tengo mayor esperanza de que haya un cumplimiento cercano a lo que todos esperamos. Ojalá que así sea. Así va a iniciar ya esta mesa de ejecución entre los sectores indígenas y el gobierno. Ojalá que con la mediación de la Iglesia, con la garantía de la Iglesia Católica, como, digamos, la Iglesia fue la que resolvió el problema finalmente, ¿no? Cuando los otros no podían y había ahí un presidente de la Asamblea que quería mediar y mediar votando por la destitución del presidente. Gracias, Alejandro. Un placer, Milton Vero. Un saludo cordial, un abrazo a toda su audiencia.